Buenas tardes, hermanos. Espero que se hayan sentido bendecidos en el tiempo de la alabanza, que hayan podido meditar en cada una de las cosas que estábamos cantando. O sea, realmente digno es el Señor, digno es el Cordero de toda honra y gloria, amén. O sea, todo lo que hemos cantado, que tirar nuestras coronas o lo que nosotros pensamos que son coronas, tirarlos y caer rendidos a sus pies es lo mejor que podemos hacer. Y estar aquí hoy realmente es lo mejor que puedes hacer. Sinceramente, es la mejor decisión que pudiste haber tomado. Más que estar en el mar o más que estar en cualquier lado, poder estar hoy juntos y recordar a nuestro Señor, poner la mirada en la cruz. Así que antes de iniciar, comencemos orando. Dios amado, gracias por tu infinita bondad, Señor. Gracias, mi Dios, porque hace más de 2000 años, Señor, estaba siendo vendido por unas cuantas monedas, enjuiciado injustamente, burlado, golpeado, flagelado, traspasado con clavos. Señor, y todo fue parte de tu perfecto plan. Mi Dios, enséñanos a recordar y a apreciar, a atesorar, a vivir, a realmente sentir, experimentar con gozo la gloria de la cruz, la gloria de lo que hiciste en la cruz del Calvario. Que podamos estar hoy con corazones atentos, una mente dispuesta, oídos, Señor, para que nuestro entendimiento y nuestro corazón sea renovado tu verdad, y para que hoy, Señor, hoy, Dios, si te place que hoy, Señor, podamos todos entender un poco más lo que significa haber muerto con Cristo y estar vivo para Dios. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Gálatas y hoy vamos a estar en uno de esos versículos que son famosos, uno de los primeros versículos que estuvieron en mi mente, de los primeros versículos que me acuerdo que impactó mi corazón, porque siempre que recuerdo este versículo, recuerdo a un amigo que falleció y recuerdo su testimonio, porque él siempre decía, Gálatas 2:20 era su versículo favorito. Él siempre decía, he sido crucificado junto con Cristo, ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Y hermanos, esto es lo que vamos a meditar hoy. ¿Qué significa he sido crucificado con Cristo? La idea de ser crucificado con Cristo es algo más que simplemente morir con Él. Es algo más grande y más inmenso que imitar su muerte, que es lo que piensa la mayoría de la gente, imitar la manera como Él murió. Es algo más que simplemente sufrir para purificar tus pecados, para purificar tu culpa. Es más que flagelarte tú mismo, golpearte tú mismo para sentirte que la balanza está nivelada. Es mucho más que eso. Hermanos, es la cruz, es a través del poder de la cruz. Contemplar la cruz, contemplar a nuestro Dios, la contemplación de ella y todo lo que ella conlleva, es que el cristiano puede decir con mucha certeza, he muerto yo para vivir para Dios. Así que antes de entrar a nuestro versículo, antes de entrar a Gálatas, debemos de meditar qué significa la cruz, qué sucedió hoy, por qué estudiamos tanto esto, porque para cuando digamos he muerto junto con Cristo, podamos entender qué significa eso. No solo son palabras, no es solo algo que sabes que debe suceder, sino que realmente lo digamos con mucha convicción de corazón. He sido crucificado junto con Él. Esa cruz en la que murió nuestro Señor es el punto focal de toda la historia humana. Es un punto que delimita, que hay una línea divisoria que delimita a aquel que ha sido salvo versus aquel que ha perdido su vida. Es la línea que delimita el cielo del infierno. Y solo para darte algo de información, los evangelios, Mateo dedica más o menos el 25% de todo el libro de Mateo lo dedica sobre la pasión de Cristo, sobre los últimos 7 días de su vida.
Luego Marcos, habla un 33% de los últimos 7 días de vida de nuestro Señor. Lucas habla un 20% y el libro de Juan es básicamente la mitad del libro. Así de importantes son los últimos días de la vida de nuestro Señor. Así de importante es este día. Ahora, si lo meditas, todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entre todos ellos, hacen 89 capítulos. Y de esos 89 capítulos, más o menos 30 hablan sobre los últimos 7 días de nuestro Señor. O sea que arriba del 33% de todos los evangelios hablan sobre los últimos momentos. Cada reunión, la cena, lavarle los pies a los discípulos, a decirle a Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. Su tiempo en Getsemaní. Y esa es una de las lecciones que vamos a compartir hoy con ustedes. Una de las secciones que más se comparte en este tiempo, en este día, es su tiempo en Getsemaní antes de ser entregado. Marcos 14:33 dice, y él tomó a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Comenzó a afligirse y a angustiarse. La traducción más literal sería que comenzó a llenarse de horror y a angustiarse. Comenzó a llenarse de horror. Y yo te preguntaría, ¿has sentido horror por tu pecado? ¿Has sentido angustia? No por algo que te viene, porque algunas veces no sucede, pero ¿has sentido horror y angustia por el pecado que te separa de Dios? Y tú podrías decirme, sí, pastor, sí, he sentido horror por lo que he hecho. Pero en todo caso te estás preparando para recibir algo que sabes que mereces. Porque has pecado, has mentido, has puesto al Señor en segundo lugar o tercer lugar. Pero nuestro Señor sintió horror y angustia siendo inocente. Piénsalo, siendo inocente. Y aún así siguió adelante, prosiguió con la tarea. Ese era el plan desde antes de la fundación del mundo y ese fue el costo, el precio de nuestra paz. Entonces, en la cena pascual había concluido y ahora Jesús tenía que experimentar en su carne lo que la cena pascual simbolizaba. El Señor acababa de tener una cena y cada mordida, cada vino, Él estaba meditando en lo que iba a suceder más adelante. Él estaba a punto de experimentar en su carne lo que simbólicamente había hecho. ¿Te imaginas? Comer un trozo de pan, beber vino y estar pensando, literalmente, este es mi cuerpo, así va a ser mi cuerpo, partido, mi sangre derramada. Cristo está en Getsemaní y le dice a sus discípulos, mi alma está afligida. Me siento al punto de la muerte, dice el Señor. O sea, quiero que te traslades a ese momento. Piensa que tú eres uno de los discípulos que está con Él y está escuchando esto. Mi alma está afligida. Me siento a morir, ya no puedo más. Y tal vez alguno de ellos pueda haber pensado, ¿este es el Salvador? ¿Este es el Rey de Reyes por el que dejé absolutamente todo y seguirlo? Este hombre que lo veo y me está diciendo ahorita, me siento a morir. Pero Cristo está dejando en claro algo sensible, algo importante. El fin se acerca, la razón por la que Él vino, el punto culminante de su ministerio está por suceder. Y Él dice, me siento rodeado de tristeza, me siento afligido. El Evangelio de Lucas dice que la presión era tan grande que si no hubiera sido porque Dios mismo le ayudara, probablemente Él hubiera muerto en Getsemaní. No, ustedes saben lo que sucedió. La presión era tan grande que Él sudó sangre. Y Lucas dice que Dios envió a sus ángeles para fortalecerlo. Quiero que medites en ello. Es interesante, pero alguna vez seguramente te has sentido afligido, cargado, terrorizado, asustado, con miedo. Te has sentido pesado, que no puedes ni caminar, no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir. Y te pregunto, ¿qué es lo que le pides al Señor? ¿Qué es tu oración? Normalmente es ayúdame, Señor.
Consuélame. Libérame de esto. No quiero, por favor. ¿Qué hizo Dios? Dios envió a sus ángeles no para consolarlo. Dice Lucas que envió a sus ángeles para fortalecerlo. No envió a sus ángeles para aliviar sufrimiento. No envió a sus ángeles para que él sintiera menos la carga, sino que envió a sus ángeles para fortalecer su cuerpo, de modo que pudiera proseguir su camino hacia una angustia mayor. Imagina, piensa, orando tú al Señor, Señor, por favor ayúdame, y Él te fortalece para que puedas seguir caminando hacia tu sufrimiento. Imagina, piénsalo. Dice Marcos, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y podemos pensar, o sea, ¿acaso Cristo tenía miedo del sufrimiento? ¿Tenía miedo de la cruz? ¿Tenía miedo de lo que iba a sufrir? ¿Tenía miedo de los golpes? ¿Tenía miedo del látigo? ¿Tenía miedo de los clavos? ¿Tenía miedo de cargar la cruz? Eso era lo que lo hacía decir a él, Abba Padre, por favor, pasa de mí esta copa. Por supuesto que no. Su sufrimiento, estando en el madero, lo demuestra. Por supuesto que no, sus últimos momentos colgados en el madero no lo demuestran, pero saber que en pocas horas tendría que cargar el peso de la ira santa de Dios, saber que en pocas horas Él iba a tener que cargar la culpa acumulada, la ira acumulada de Dios por todos nuestros pecados, por todos tus pecados. Algunas veces tú no puedes soportar ni tus propios pecados, no puedes soportar ni las consecuencias de tu propia acción. Ahora imagina cargar la ira acumulada de Dios de todos los suyos. Imagina lo que significa cargar la ira de Dios de todos tus pecados y de todas las personas del mundo a través de todos los siglos. Eso es algo inexplicable. No seríamos capaces de explicarlo o de comprenderlo. Unas veces no somos capaces ni de explicar nuestro propio sufrimiento. Nos sentimos tan tensionados y tan deprimidos que no podemos exteriorizarlo, no podemos hablar, no podemos explicar, simplemente me siento así. Ahora imagina cargar la ira de Dios por todos tus pecados y lo de todo el mundo. El ser humano puede comprender, puede entender que está a punto de pasar un sufrimiento, ¿no? Como las mujeres en su embarazo, 9 meses, desde que están embarazadas, saben que en 9 meses van a tener probablemente el peor dolor que van a experimentar en sus vidas, pero nada es como atravesarlo. Podemos pensar de que vamos a pagar por nuestro pecado, pero nada es como atravesar por él. Ahora piensa en lo que significa beber la copa de ira del Señor completa, que ha sido acumulada. Piensa en eso, piensa en esa imagen. Estoy a punto de beber la copa de ira del Señor completa, toda, hasta la última gota, la ira acumulada. La muerte de la humanidad por el diluvio tan terrible que fue no se compara a esto, no se compara a la ira del Señor. Babel, las lenguas siendo distorsionadas, o lo horrible que estaba pasando en esos tiempos no se compara. La confusión de las lenguas no se compara. Todos los sacrificios hechos a lo largo del Antiguo Testamento no se compara. No aplacaba la ira del Señor. No lograron absolutamente nada. Cristo estaba a punto de recibir la copa de ira por nuestra justicia. Cristo estaba a punto de recibir la copa de ira completa por nuestra justicia, por tu justicia. El verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. El verdadero Cordero. Él nunca había experimentado algo así. Por primera vez en su vida iba a experimentar algo que somos incapaces de comprender o de explicar. Pero por primera vez en su vida iba a experimentar el abandono de su Padre. ¿Cómo? ¿En qué forma? En su forma humana, por primera vez, iba a experimentar la ruptura de comunión con Él.
al hacerse ofrenda por tu pecado, al hacerse maldición por tu pecado, al hacerse maldición por causa nuestra. Piénsalo. Se hizo maldición, hubo una ruptura en la comunión. Y bebió la copa de ira de Dios, la ira santa y acumulada. Lo que te he podido explicar hasta el momento, ahora compáralo con 2 Corintios 5:21, que va a estar en sus pantallas. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. El que no conoció pecado alguno, el que no sabía qué era eso, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Para que tú, el que no conoció pecado, Cristo Jesús, fue hecho pecado por ti para que fueras hecho justicia delante de Dios. Para que tú puedas estar delante de Dios. Cada crimen, cada blasfemia, cada mentira, cada enojo, cada robo, cada hurto, cada pensamiento malicioso y pecaminoso, todo lo que sea, cualquier cosa, Él lo hizo por aquellos que vino a salvar. Él lo hizo para cargar el pecado de aquellos que Él vino a salvar. Iban a ser descargados sobre Él en la cruz del Calvario. Todo lo que tú hiciste, descargado sobre Él. Cristo iba a sufrir en esa cruz literalmente el infierno que tú merecías pasar. Literalmente. Cristo iba a sufrir en esa cruz literalmente el infierno que tú merecías pasar. Y ahora Cristo pasó en esa cruz literalmente el infierno de todos nosotros en un instante. Si tú tienes temor del infierno, ahora piensa lo que significaría pasar el infierno de todos los que estamos aquí. ¿Quién se atrevería? ¿Quién haría tal cosa? ¿Quién podría soportar tal cosa? Y si fuera posible que lo hicieras, qué de bueno sería, porque tú no eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo llegó a Getsemaní, se sintió abrumado, aterrado ante la realidad de que pronto sería triturado. Y piensa en esta frase: Él pronto iba a ser triturado por una ira sin misericordia para hacer posible que hoy los creyentes pudieran disfrutar de una misericordia sin ira. Él iba a experimentar una ira sin misericordia para que tú hoy, si crees en Él, puedas experimentar misericordia sin ira. Medita en eso por un momento. Deja que entre en tu mente y en tu corazón. Medita. Él experimentó ira sin misericordia para que tú puedas tener misericordia sin ira. ¿Qué significa eso? Que podés acercarte a Él sin temor. No es como que me acerco, me voy a castigar. Si hago algo malo, me voy a alejar de Él. Misericordia continua, sin temor de caer lejos de Él, sin temor de alguna represalia, de que te haga pagar. Sino que sabemos que toda la ira fue puesta sobre Él y por tanto Él me ve a mí por medio de Él sin ira alguna, sino misericordia que no merezco. La razón por la que estamos aquí hoy, misericordia que no merecemos. Ahora puedo acercarme con confianza. La pared que yo había puesto fue derribada, las mentiras que yo había hecho fueron abolidas, los pecados que había cometido, que me separaban de Él, fueron borrados y ahora puedo estar con Él. Misericordia sin ira. Hermanos míos, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera tomado toda la copa de ira? ¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado tan siquiera una sola gota? Una sola gota sería suficiente para destruir este mundo. Una sola gota. Tenía que ser completa. Si Él no hubiera tomado toda la copa de ira, seguramente el cielo estaría vacío y el infierno estaría repleto. Porque todavía haría falta algo, pero todavía, aunque Él hubiera hecho absolutamente 99.9%, ese porcentaje restante, tú no eres lo suficientemente bueno como para presentarte delante de Dios y decirle: aquí estoy, Señor,
Mira lo que he hecho. Esa pequeña gota sería suficiente para castigarte por toda la eternidad y alejarte de Él por los siglos de los siglos. Y Él la tomó absolutamente toda para que tú puedas tener misericordia sin ira. La justa ira de Dios no estaría satisfecha si Él no lo hubiera tomado absolutamente toda. Su santidad, no podríamos estar delante de Él, no podríamos abrir nuestra boca, cantar y decir lo que hemos dicho si el Señor no hubiera tomado toda la justa ira de Dios. Todos hubiéramos sido encontrados culpables y todos hubiéramos merecido el castigo. Cristo había orado y todavía mucho más. Cristo había orado que pasa de mí esta copa, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Está diciendo que se haga tu voluntad, Padre. Realmente no quisiera pasar por esto, pero que se haga tu voluntad. Y piénsalo, Dios, y esto yo sé que lo sabes, Dios pudo enviar inmediatamente sus ángeles, legiones y legiones de ángeles para que los sacerdotes y los romanos supieran, este es Dios. Pudo haberlo hecho inmediatamente, hubiera hecho lo que sea, para que todo el mundo estuviera claro, Él es mi Hijo amado. Pero ¿cuál fue la voluntad del Padre? La voluntad del Padre era salvar a sus elegidos por medio de la muerte de su Hijo. Desde Génesis, confirmado, la voluntad del Padre era salvar a los elegidos por medio de la muerte de su Hijo. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hijo, mi voluntad es fortalecerte para que sigas adelante con el trabajo que tienes. No fuimos salvos por buenas intenciones de Cristo. No fue, Padre, mira, he llegado hasta aquí, he tenido las buenas intenciones de salvarlos a todos, pero yo creo que ya es suficiente. No escuchamos eso. No fueron buenas intenciones, fueron hechos. Acciones concretas y objetivas, visibles. Él cargó con tu culpa. No es un simbolismo. No lo es. Literalmente cargó con tu culpa. El precio de tu paz está ahí. Literalmente, para todo aquel que cree en Él, ha sido salvo porque Él pagó. Él pagó. Él cargó. No es un simbolismo. Hoy las iglesias deberían estar llenas. Mas sin embargo, la gente está pensando más en el mal, en ellos mismos. La perversidad de eso. Él cargó con tu culpa. Gracias, Señor. Ahora me voy al mar. Literalmente. Él cargó con tu culpa. Luego de la agonía de Getsemaní, Jesús tuvo que soportar no solo un juicio falso o dos juicios falsos, luego los romanos 3 más, sino que odio, crueldad en su contra, mentira de los líderes de Israel y de los líderes romanos, soldados romanos, fue ridiculizado, azotado, escupido, coronado con espinas, golpeado sin misericordia. Incluso un asesino que todo el mundo sabía fue liberado en lugar de él. Un asesino recibió misericordia en lugar de él. Y finalmente fue condenado a morir en una cruz. Incluso en la cruz estaba diseñada para agotar a cualquier ser humano, estaba diseñado para quitar tus fuerzas por completo, morir lentamente. Pero en la cruz leemos que el Señor dijo, y estas bellas palabras, consumado es. Ahora, bellas y preciosas palabras de nuestro Señor. Consumado es. Bellas y preciosas palabras, dichas con fuerza y escritas aquí, para que todos nosotros podamos deleitarnos en ellas. Sepamos, el Señor lo dijo. O sea, Él no murió por nuestro pecado y luego nos quedamos sin saber. ¿Funcionó? ¿Es suficiente? Eso fue suficiente, Señor. No fue así, no quedamos en oscuridad, sino que Él lo dijo. Consumado, todo ha terminado. Fue completo.
Bebí la copa, consumado es, terminó. Bellas palabras tan preciosas, porque la misma Biblia dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará la ley hasta que se haya cumplido absolutamente todo. Y ahora piensa él mismo, dice, consumado, ha terminado. Y allí están para que tú lo sepas, consumado, terminado, lo he completado, sí Señor, para que tú no tengas dudas. Y así, hermanos, leemos Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bello. Y te pregunto, ¿quieres ser crucificado con Él? ¿Quieres ser crucificado con Él? He sido crucificado con Cristo. Ser crucificado significa morir a tu yo. Morir, ya no más Edgar. Morir a mí, ya no existe nada. Ya no quiero nada de Él. No lo quiero ver ni en pintura. No me interesa nada de Él. Con Cristo he sido crucificado. El que se esfuerza para demostrar que vale algo, demostrar que hace, que sabe que es digno de ser salvo, anula todo lo que hemos hablado hasta el momento. Si te esfuerzas por demostrar que eres digno de, consumado es, no significa nada para ti. Todo ha terminado. No falta que te enseñe lo bonito que yo puedo trabajar también. Blasfemia por completo. ¿Quieres poner la mirada en ti y alejar la mirada de la cruz? Eso es lo que buscas. Eso es lo que va a suceder. Cuando estás pensando en ti, cuando estás pensando en lo mejor para ti, ¿acaso el Señor no te amó tanto que murió en una cruz del Calvario que no es capaz de pensar otras cosas mejor para ti, aparte de lo que tú crees que te conviene? Por supuesto que no. Él tiene muchos mejores planes para ti. Comenzó con vida eterna en Él. Vida eterna, mucho mejor que cualquier locura que estés pensando. Medita en la cruz constantemente. Medita en el costo. Medita en el precio de tu paz. Deleítate solo en Él. Conócelo solo en Él. Medita en Él. Míralo constantemente y empápate de su palabra para que jamás vuelvas a decir, Señor, mírame a mí. No, míralo a Él. Llénate de Él. Conócelo a Él. Mira la línea de tiempo aquí en Gálatas en la que Pablo dice, he sido crucificado con Cristo. Obviamente la muerte de Cristo ya había pasado, ya había sucedido, pero la muerte de Cristo para él estaba tan presente, era algo tan palpable, real y genuino, que él dice, he muerto con Él. Él sigue teniendo significado en la mente de Pablo, en su corazón, y sigue teniendo valor hoy. He sido crucificado con Cristo. ¿Puedes decirlo? Es otra forma de decir, he muerto para vivir para Dios. He muerto para vivir para Dios. He sido crucificado con Él. He muerto para poder vivir para Dios. Ese es mi objetivo, ese es mi deseo, ese es mi anhelo, ese es lo que llena mi mente y mi corazón. Eso es lo que circunda mis planes, vivir para Él. Eso es lo que quiero hacer, vivir para Él, ser lleno de Él, conocerlo a Él, amarlo a Él, adorarlo a Él, sentirlo a Él, seguirlo a Él, hacer todo para Él. Eso es lo que me llena, porque yo he muerto. El viejo hombre ha sido crucificado y el nuevo hombre vive. Vive. El pecado ha sido mortificado, el espíritu ha sido vivificado. Mi carne ha muerto, ahora mi yo ha muerto, ahora vive un nuevo hombre. Por la fe el creyente está unido a Cristo, hermanos. Por la fe. Nada de lo que he dicho hasta el momento es porque tú hiciste esto, porque tú pensaste, porque tú planeaste, porque te portaste muy bien, porque diste una inmensa ofrenda. Todo eso es basura absoluta. Es solo la fe. El creyente está unido con Cristo. Todo lo que
le pertenece a Cristo por fe, todo lo que ha hecho Cristo, todo lo que pertenece a Él, se transfiere a ti. Glorioso intercambio. Glorioso y maravilloso intercambio. Todo lo que Él hizo se transfiere a mí. Y todo lo que yo soy pertenece a Él ahora. Se transfiere a Él. Todo mi pecado a Él. Y todo lo que Él a mí. Él vive, yo vivo por Él. En ese sentido, entonces, la muerte de Cristo, su crucifixión, se convierte en la muerte del creyente. En la muerte de tu yo, de tu pecador, de tu carne, de tus deseos. Lo que sabes que mereces, que debes pagar, el creyente sabe, Él pagó por mí. Glorioso intercambio, Él cargó la ira por mí, para yo poder vivir por Él. Por lo tanto, mediante la muerte de Cristo, el creyente, no el que está de acuerdo con estas ideas, porque cualquier persona inteligente dirá, claro, yo quiero hacer ese intercambio, me conviene. No voy a ir al infierno, voy a ir al cielo. No el que lo entiende con la cabeza. No el que sabe. El creyente queda libre de las exigencias y la maldición de la ley. El creyente, el que ahora vive para Dios, no el que se aprovecha de Dios, el que ahora desea y anhela a Dios. Por eso Pablo dice que fue crucificado con Cristo. Morimos con Él, pero también fuimos resucitados a nueva vida en Él. Y eso es lo que debes de entender. Hay un claro cambio, nueva vida, nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevos pensamientos, nuevo amor por mi esposa, nuevo amor por mi esposo, nuevo amor por mis hijos. Algo totalmente diferente y nuevo, claro, nuevos sentimientos en mi corazón que no sabía que tenía, no entendía y que necesitaba. Nueva llenura, porque nueva vida. Vida abundante para servir gozosamente a tu Dios. Donde sean, como sean, aquí, tu iglesia, vida abundante para servirlo, para amarlo. El cristiano murió con Cristo a algo más que la ley. El viejo hombre que había en ti, que habitaba en ti, el egoísmo, el pecado, tu naturaleza pecaminosa es asesinado, es muerta, mortificado, desaparecida, ya no existe más y en su lugar se sustituye a una comunión con Cristo. En su lugar, comunión íntima, mismos deseos, mismos anhelos. Vivimos porque morimos y viviremos en proporción a que vayamos muriendo. Contradicciones, pero realidades. Vivimos porque morimos. Y a medida que aprendas a morir más y más a tu yo, vas a vivir más. A medida que aprendas a decir no a tus deseos y no a tus planes, no a lo que tú buscas, no a tu propio reino, vas a vivir más. Ejemplo, Cristo fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó entre los muertos. Juan 12, 24 y 26, este es Cristo antes de que anunciara su muerte, dice: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto, dice el Señor. Luego versículo 25, el que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. 26, si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Y después de decir estas palabras, el Señor anuncia su muerte. O sea que Él está diciendo, no les estoy diciendo a ustedes que mueran y yo sigo igual, tranquilo. Les estoy diciendo que ese es el camino por el que voy y ustedes deben de seguirme. Si un grano de trigo no cae en tierra y mueren, se queda solo. Si tú no mueres, te quedas solo. Solo. Entonces Pablo dice, estoy crucificado con Cristo. No está solo. Murió con alguien. El antiguo yo de Pablo ha muerto. La persona que era antes de confiar en Cristo había muerto con todas sus metas pecaminosas y con todo lo que él hacía.
todo su orgullo, todo lo que él era, murió. Murió por completo. Fue algo decisivo y final. Murió. Todas sus acciones, todo lo que pensaba de él mismo, recuerda, no más yo, sino Cristo en mí. Recuerda Filipenses 3:8. Todo era basura, todo era estiércol. Él era fariseo de fariseos. O sea, en cuanto a la ley, nadie como yo la cumplía absolutamente todo, pero no más yo, dice Pablo. No más yo. No más lo que yo sé, no más lo que yo hago, no más cómo vivo, no más yo, no más, sino Cristo en mí. Todo es basura comparado con el conocimiento de aquel que me salvó. Por la fe estamos unidos tanto en la muerte como en la vida de Cristo. Libres de nuestro pasado pecaminoso para tener unión con Él en su muerte y libres para vivir con Él en unión por toda la eternidad. Y no queremos entender. Tienes que morir, no quieres entender, tienes que morir a tu yo, tienes que despreciar tu yo, rechazarlo por completo para vivir para Él. Eso es lo que tiene que pasar, pero no ha sucedido porque sigues empecinado en vivir para tu propio reino, en buscar tus planes. No más yo, sino Cristo en mí, por favor. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que debes de anhelar, no más yo, sino Cristo en mí. Porque si no lo tengo a Él, ¿de qué me sirven estas cosas? Yo morí, hermanos, no para crear una mejor versión de mí mismo. Morí para ya no volverme a ver más. Yo muero no para ser un mejor Edgar, un mejor padre. No morí para eso. Morí para no verme más y para que Cristo vive en mí, para así poder amar a mi esposa. Así poder guiar a mis hijos, así poder amarle a ustedes. Necesito morir a mí constantemente, olvidarme que yo no tengo la respuesta, que yo no sé, que es el Señor por completo, que Él tiene que ser Él, no, nadie más, si no va a servir de nada, va a ser basura por completo. Así que quítate de tu mente de ser una mejor versión de ti, eso es basura por completo, no es necesario. Él debe ser tu centro, Él debe ser tu ánimo, Él debe ser tu fuerza. Igual que el ladrón junto a Él cuando estaba siendo crucificado. En un momento ese hombre se olvidó de que estaba crucificado ahí junto a Él. Cuando Él escuchó, ciertamente hoy estarás conmigo en los cielos, olvidó por completo en el lugar en el que estaba. Te lo aseguro. El gozo llenó su corazón diciendo, he sido crucificado con Cristo. Ahora voy a vivir con Él en los cielos. Hoy me dijo Él que hoy estaré con Él. ¿Cómo es eso posible? Yo, ladrón, lo que antes amabas con todas tus fuerzas, hoy debe de morir y solo debe estar Cristo. Esa debe ser tu meta. Lo que antes amabas con todas tus fuerzas debe de morir y solo debe estar Cristo. Así que el texto en Gálatas nos hace meditar en tres cosas. ¿Estás crucificado con Cristo, sí o no? ¿Estás crucificado con Cristo, sí o no? ¿Eres una persona espiritual o carnal? ¿Tus deseos están en los cielos o están en esta tierra? ¿Tu corazón está en el cielo o está aquí? ¿Caminas por fe o caminas por vista, hermanos? ¿Caminas por fe o caminas por vista, por tus planes, por lo que tú crees que es mejor? ¿Caminas por fe o caminas por vista? Saulo el judío ya no existe más, sino que es otro hombre. Este hombre ya no busca sus deseos, ya no busca por sus pasiones, no busca su comodidad, ya no hace planes para sus intereses, ya no es un hombre egoísta, ahora entiende que el vivir es Cristo y después que sigue, el morir es ganancia. Él se dio por nosotros para que nosotros podamos vivir en Él. Él se dio por nosotros para que nosotros podamos vivir en Él. Qué glorioso día cuando nuestra vida ya no se trata sobre nuestro Dios. Qué buen momento es cuando tú te des cuenta y tú seas el que dice, no sé cómo vivir tanto tiempo así lejos del Señor. Que el centro no eres tú. Cuando tu vida no está centrada en ti mismo, pero ahora tienes un nuevo centro, un nuevo guía, una nueva luz, una nueva brújula
que te guía, y ese debe ser Jesucristo mismo. Qué glorioso día cuando tú digas, ya no me interesa nada de mí, ahora solo quiero lo que Él quiere. Qué glorioso día cuando tú no estás en el trono, sino que el verdadero Rey está en el trono. Qué glorioso día cuando en tu corazón sea Cristo Jesús que está entronizado. Cuando la corona la tiene puesta Él. Cuando el cetro lo tiene Él en la mano. Qué glorioso día cuando entiendas que no debes de agradarte a ti mismo, sino que al Señor, quien dijo en la cruz, consumado es. El día que tú entiendas, el día que tú puedas decir, ya no más yo, sino Cristo en mí, ya no más yo, sino que Él sea exaltado, el día que ese sea tu anhelo, es el día en que genuinamente vas a entender que has muerto. Después de escuchar todo lo que hemos hablado hoy, solo te he dado información realmente clara de la Biblia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es tu deseo? ¿Quieres morir a tu yo hoy? Ya no más. Ya no más tu vida, sino que el Rey verdadero sea quien reine tu vida. Es mi oración que puedas decir, el amor de Cristo me apremia. Y llego a esta conclusión que uno murió por todos, uno murió por mí, y por consiguiente todos murieron. Por consiguiente yo morí. Por todos murió Él para los que viven ya no vivan para sí. Escucha muy bien, para que tú ya no vivas más para ti, sino para que aquel que murió y resucitó por ti, para que vivas para Él. ¿Qué otra cosa puede ser más grande que esto? Que tú vivas para el Dios único, el verdadero Rey, para que tu vida sea para exaltarlo a Él, glorificarlo a Él, para que tu corazón salga de tu boca y tú puedas decir, aleluya, Él me ha dado vida. Así que despierta, despierta. Él llama, despierta, reacciona. Nuestro Señor y Salvador bebió la copa de la ira santa y justa de Dios, sin una gota de misericordia, para que los creyentes puedan disfrutar de la copa de salvación sin una gota de ira. Una vez más, el Señor bebió la copa de ira por completo, para que tú puedas beber la copa de salvación por completo. Despierta. Date cuenta de lo que ha sucedido. Date cuenta de lo que estamos celebrando hoy, de lo que significa. Él cargó tu culpa, tu pecado, para que tú puedas vivir y tener vida en abundante en Él por toda la eternidad. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién quiere seguir viviendo para Él? ¿Quién quiere seguir siendo tan terco como para no decir, Señor, ya no quiero vivir yo, he sido crucificado contigo, quiero vivir para ti, quiero ser lleno de ti? Eso es lo que debe de suceder. Despierta ya. Una ofrenda Él ha hecho. Por una sola ofrenda, Él ha hecho perfecto para siempre a todo aquel que cree en Él. Por una sola ofrenda. Y luego Hebreos dice más adelante, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo, escucha, nuevo y vivo para nosotros, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y luego el autor de Hebreos dice, acerquémonos con corazón sincero. Acércate. ¿Qué esperas? Esta es la mejor noticia que puedes escuchar. Morir a tu yo es lo mejor que puede suceder, porque al morir a tu yo vas a vivir para Él. Es la mejor noticia que puedes escuchar. Los sacerdotes del templo daban miles y miles de sacrificios, mientras que un día como hoy, hace más de 2000 años, en un monte, el verdadero Cordero estaba siendo crucificado. El verdadero Cordero, la sangre real y genuina estaba siendo derramada para salvar, sanar
salvar, curar por completo tu culpa. La gente estaba viendo por otro lado cuando la verdad estaba siendo efectuada por la eternidad en otro lugar. Así que tú deja de ver a otro lado y mira al Señor. Deja de actuar por quién sabe qué y busca al Señor genuinamente. Deja de vivir para ti ya y vive para el Señor ahora. No nos pertenecemos a nosotros mismos porque Cristo nos compró a precio de su sangre en esa cruz. Entiéndeme. Cristo nos compró con precio de sangre, te compró. Así que para terminar, hermanos, confiésalo con tu boca y créelo en tu corazón. El Señor murió por mí. Y por fe, solamente porque Él dijo, consumado es, ahora yo puedo vivir en Él. Solamente Él. Amén. Así que despierta ya. Reacciona ya.